amados hermanos. Dios les bendiga. Bendito sea Dios que hoy otra vez nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes, acompañándolos y compartiéndoles una vez más para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este tema que hoy nos toca, hermanos, es un tema bien importante y es el tema de la integridad, hermanos. Nosotros debemos de permanecer íntegros siempre delante de Dios. Quiero darles una definición de la integridad, hermanos. La integridad es la capacidad que tienen las personas de comportarse siguiendo sus principios y sus valores y de la forma más correcta posible en distintas situaciones. Además, íntegro se utiliza como sinónimo de completo o entero, puesto que no le falta ninguna parte o cualidad, hermanos. En términos bíblicos, la integridad se refiere a la coherencia entre la fe y las acciones, a vivir de acuerdo con los principios y valores de Dios y a mantener una unidad entre lo que se dice y lo que se hace. Eso es bien importante, hermanos, que lo que decimos lo tenemos que llevar a cabo. Amén. Es una virtud de carácter espiritual que se cultiva a través del esfuerzo y la disposición a exponerse a Dios. Tenemos que exponernos a Dios, hermanos. La integridad es un concepto fundamental en la Biblia y también en la vida cristiana. Se refiere a la cualidad de ser honesto, transparente y moralmente recto, hermanos. Esto sí, cuando lo estaba haciendo, sí, también me estaba ministrando, pero con todo, hermanos. Pero en este estudio, hermanos, exploraremos la importancia de la integridad en la vida cristiana y de cómo podemos cultivarla en nuestra vida diaria. Primero veamos qué dice la Biblia sobre la integridad. La Biblia enfatiza la integridad como un principio fundamental para vivir en rectitud y fidelidad a Dios. Mira, aquí hay unos versículos clave, hermanos. Proverbios 27 dice: el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Filipenses 4:8 nos dice, nos exhorta a pensar en todo lo que es verdadero, justo y puro, hermanos. El Salmo 41:12, en cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. También Daniel 6, del 1 al 4, hermanos, es un claro ejemplo de integridad, manteniéndose firme en su fe a pesar de las amenazas que estaba pasando. Amén, hermano, ¿está de acuerdo? La integridad en la Biblia no solo implica honestidad, hermanos, sino también coherencia entre nuestras palabras y acciones, reflejando nuestra confianza en Dios. Amén, hermano. Jesús mismo es el modelo perfecto de integridad, viviendo conforme a lo que enseñaba. Ese es el claro ejemplo de una integridad. Dios valora la integridad, hermanos. En la Biblia, Dios enfatiza la importancia de la integridad de nuestra vida. Amén. Porque la Biblia dice en Proverbios 11:3, la integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los desleales los destruirá. Qué interesante, hermanos. Y Proverbios 11:13 dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo, hermanos. Híjole, este versículo resalta la diferencia entre dos tipos de personas. El chismoso, que es alguien que revela secretos y expone información privada, hermanos, causando daño y desconfianza a los demás. En la Biblia, los chismes son vistos como destructivos, ya que pueden dividir amistades y generar conflictos. Qué interesante, hermanos. Pero el espíritu fiel es alguien confiable, hermanos, que sabe guardar la información privada y actúa con integridad. La fidelidad aquí no solo se refiere a la discreción, sino también a la lealtad y al respeto por los demás. Tenemos que tener ese espíritu fiel, hermanos, y este proverbio nos enseña la importancia de la prudencia en nuestras palabras y la necesidad de ser personas confiables. A veces decimos, híjole, no confío en el hermano, no le voy a contar. O a veces, me inspira confianza, porque vemos su comportamiento, vemos su carácter, vemos su forma de ser, y a veces eso nos lleva a confiar en las personas. Amén, hermanos. En el contexto de la enseñanza bíblica, la integridad y la fidelidad son cualidades esenciales
para reflejar el carácter de Dios. En la Biblia se enfatiza la importancia de la integridad en el liderazgo, hermanos. Y no solo se puede ser líder o llevar un liderazgo en la iglesia, sino que también en nuestros hogares, con nuestra familia, en nuestros empleos, en nuestros negocios, también se es líder, hermanos. Primera de Timoteo 3, del 2 al 7, hermanos, describe las cualidades que deben de tener los líderes en la iglesia, incluyendo la integridad. Dice Primera de Timoteo: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dice: pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén, hermanos. También tenemos que ser líderes en nuestra casa. Por eso dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tenemos grande responsabilidad, hermanos, donde quiera que nos paremos. Podemos ver que se establecen los requisitos para los líderes de la iglesia, y específicamente el versículo habla de obispos y de pastores. Pablo enfatiza que deben ser personas de carácter íntegro, con una vida ejemplar. Amén, hermanos. Y estos requisitos muestran que el liderazgo en la iglesia no es solo una posición, sino una responsabilidad espiritual basada en la integridad y el servicio. Amén, hermanos. Dice: los requisitos muestran que el liderazgo en la iglesia, aquí hay varios líderes que tienen funciones, que tienen responsabilidades, que tienen cosas que hacer para que la iglesia avance. Y estos líderes tienen una responsabilidad espiritual. Todo el que sirve en esta iglesia, en este lugar, tiene una responsabilidad espiritual basada en su integridad, hermanos, y en el servicio. La integridad es fundamental en el liderazgo de la iglesia, porque eso establece credibilidad, inspira confianza y refleja el carácter de Cristo. Amén, hermanos. Un líder sin integridad pierde influencia, hermanos, y puede dañar a la congregación que guía, a la congregación que sirve, a la congregación que está al frente. Y quiero darle unos puntos claves. Un líder refleja el carácter de Dios, hermanos. La integridad es coherencia entre lo que se predica y lo que se vive. Esa es una responsabilidad muy grande. Dios es íntegro y llama a sus líderes a hacerlo también. No dice pastores o dice líderes. Todos los que están al frente de algo tienen que ser íntegros, hermanos. También genera confianza, porque los miembros de la iglesia necesitan líderes confiables, cuya vida sea un testimonio de fidelidad y honestidad. Tenemos mucha responsabilidad, hermanos. También un líder evita el escándalo y la hipocresía, porque la falta de integridad en el liderazgo puede llevar a una crisis dentro de la iglesia, afectando nuestro testimonio ante todo el mundo, ante todas las personas. También fortalece la enseñanza, hermanos. Un líder íntegro no solo habla de valores bíblicos, sino que los vive, haciendo que su enseñanza sea más efectiva y respetada. No podemos andar diciendo: soy cristiano, sirvo a mi iglesia, soy líder de aquí, soy líder de allá, pero en realidad, como decía nuestra pastora, nuestro carácter pues está mal. Traemos nuestro cuchillo y dice el padre nuestro bat. Entonces tenemos que ser íntegros, hermanos. Si decimos soy un líder, pues muestra que eres un líder. Si decimos estoy al frente de alabanza, de talento, de lo que sea, demuéstralo, hazlo con integridad, hermanos. Amén. La integridad no es solo un requisito, sino la base sobre la cual se construye un liderazgo sólido
y duradero. ¿Está de acuerdo, hermano? Imagínese, nuestro Señor Jesucristo fue un líder que vivió en integridad, y cuánta gente lo siguió, cuánta gente transformó, cuánta gente cambió, cuánta gente sanó, inspiró hasta el día de hoy. La integridad es importante en la vida del cristiano, hermanos. Amén. Entonces podemos entender que la integridad es una característica de Dios, porque la Biblia describe a un Dios como un Dios de integridad. La integridad es una característica fundamental de Dios, hermanos, porque refleja su naturaleza perfecta, su naturaleza inmutable y absolutamente justa. Eso es increíble, hermanos. En la Biblia Dios es descrito como íntegro porque su carácter es impecable, su palabra es confiable y sus acciones son siempre coherentes con su voluntad, con lo que Él dice. Amén. Todo lo que Él dice es correcto. Y aquí hay algunos aspectos, hermanos, claves de la integridad divina. Dios es inmutable y fiel en su palabra. Amén. La integridad de Dios implica que Él no cambia, que Él no miente. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ese es nuestro Dios, hermanos. Su carácter es constante, lo que nos da seguridad y confianza en sus promesas para cada uno de nosotros. Dios es justo y no hace acepción de personas. La integridad divina también se manifiesta en su justicia perfecta, hermanos. Deuteronomio 32:4 declara: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Ese es nuestro Dios, hermanos. Dios no actúa con favoritismo ni injusticia. Siempre juzga con equidad y con verdad. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dios cumple lo que promete, hermanos. Su integridad de Dios garantiza que cada palabra que ha dicho se cumplirá. Amén. En Isaías 55:11 Dios afirma: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Amén, hermanos. Qué hermoso es nuestro Dios. Esto nos da confianza en su guía y nos invita a vivir con fe y obediencia, hermanos. Amén. Dios es un modelo de integridad para nosotros, los cristianos. Como seres humanos estamos llamados a reflejar la integridad de Dios en nuestra vida. Proverbios 10:9 nos dice: el que camina en integridad anda confiado, hermanos, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. Aguas como vayamos caminando, hermanos, para Dios no hay nada oculto, y tarde que temprano todo sale a la luz. Seamos rectos, seamos íntegros, hermanos. Dios nos invita a vivir con rectitud, guiados por su verdad. ¿Y cuál es su verdad? La palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Hay algunas características también de la integridad, hermanos. La integridad, desde una perspectiva bíblica, se manifiesta en varias características fundamentales que reflejan el carácter de Dios y el llamado a vivir una vida recta. Aquí hay unas características: es honestidad y verdad, hermanos. La integridad implica hablar y actuar con honestidad. La Biblia enfatiza que Dios valora la verdad. Eso es impresionante. Dios valora la verdad. Dice Proverbios 13:5: el justo aborrece la mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Qué tremendo, hermanos. Los que vivimos con integridad rechazamos la falsedad y buscamos la transparencia, hermanos, en las acciones. Amén, hermanos. También hay fidelidad y constancia, hermanos. La integridad significa permanecer fiel a los principios de Dios en todo momento, sin importar las circunstancias. Seamos fieles a Dios, hermanos. Seamos fieles a Dice
Salmo 119, 102. Ahí podemos ver el ejemplo de Daniel, hermanos, quien nunca comprometió su fe. Dice: mas yo no me he apartado de tus juicios, porque tú me enseñaste. Un creyente íntegro, hermano, es constante en su obediencia a Dios. Obedece lo que dice la palabra de Dios, lleva a cabo lo que dice la palabra, hace lo que dice la palabra. Amén, hermano. También está la justicia y rectitud. Dios llama a su pueblo a vivir con justicia, tratando a los demás con equidad y sin favoritismos. Somos todos iguales para los ojos del Señor, y tratemos a todos igual. No uno está más arriba, no uno está más abajo. Tú traes ropa buena, tú traes ropa... No, para Dios todos somos igual. Lo dice Proverbios 28, 18. El que camina en integridad será salvo. Será salvo, mas el de perversos caminos caerá de repente. Analices, hermano, cómo está caminando el día de hoy. La persona íntegra busca la justicia en su vida cotidiana y en sus relaciones con los demás. ¿Cómo nos llevamos con los demás? ¿Cómo actuamos con los demás? ¿Cómo platicamos con los demás? Híjole, eso es tremendo. También está la humildad y dependencia de Dios, hermanos. La integridad bíblica también implica reconocer la necesidad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Gloria a Dios. Un creyente íntegro no confía solo en su propia fuerza, sino que en la dirección divina. Señor, guíame. Señor, este trabajo es para mí. Señor, este negocio es para mí. Pongo todo en tus manos para que tú me guíes. Quiero estar íntegro delante de ti. Amén, hermanos. También perseverancia ante la adversidad, hermanos. Los hombres y las mujeres íntegras de la Biblia enfrentaron desafíos sin comprometer su fe. Esto es algo importante. Sin comprometer su fe. José, por ejemplo, permaneció fiel a Dios a pesar de la injusticia. Él permaneció fiel. Dice Primera de Crónicas 22:13: pero tú esfuérzate y no desmayes, porque el Señor hará que prosperes en todo lo que hagas. ¡Qué bendición, hermanos! La integridad requiere firmeza y resistencia ante las pruebas. Amén. Imagínense si José hubiera caído. Híjole, permaneció ante su prueba, ante la adversidad. Su fe no fue doblada. Por eso dice: la integridad requiere firmeza y resistencia frente a las pruebas. Sé firmes, hazle frente. Por eso le dice: pero tú esfuérzate y no desmayes, porque el Señor hará que prosperes en todo lo que hagas. Esto lo puedo entender como: esperemos en Dios. No nos detengamos, no vemos nada, esperemos en Dios. Amén, hermanos. También está la transparencia y credibilidad. Las personas íntegras son confiables y no tienen doblez en su carácter. Dice Proverbios 10:9: el que anda en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Proverbios 10:9, ¿no, hermanos? ¿Sí estuvo bien? La integridad genera seguridad y confianza ante los demás, hermanos. Amén. Debemos de ser íntegros delante de Dios. Y estas características, hermanos, pueden ser la base para una enseñanza muy profunda sobre la integridad en la vida cristiana. La integridad en la vida que llevamos en Cristo. Pero ante todo esto, hermanos, también hay unos beneficios para los que están en integridad. Hay unos beneficios de la integridad. La integridad bíblica es más que un principio moral. Es un reflejo del carácter de Dios en la vida del creyente. Vivir con integridad trae numerosos beneficios, hermanos, espirituales, emocionales y prácticos. Ya lo demás es añadido, la palabra lo dice.
Pero mientras tengas un beneficio espiritual y emocional y lo lleves a la práctica, eso es buenísimo, hermanos. Y aquí hay algunos puntos que quiero yo explicarles. La cercanía con Dios, hermanos. Ese es un beneficio de la integridad. La integridad permite una relación más profunda con Dios. El Salmo 15, del 1 al 2, pregunta a Dios: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Qué increíble, hermanos. Dios honra a quienes viven con rectitud y los acerca a su presencia. Amén, hermanos. También un beneficio es la protección y la seguridad de Dios. Dios cuida a los íntegros en tiempos difíciles, hermanos. Proverbios 2:7 dice: el que guarda su propósito a los rectos es escudo para los que caminan en integridad. La integridad, hermanos, brinda confianza y la certeza de que Dios protege a los que viven conforme a su voluntad. Amén, hermanos. Tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. También nos trae credibilidad y confianza. Una persona íntegra genera confianza y respeto en su entorno, alrededor de él. Proverbios lo dice, el mismo Proverbio 10:9: el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. Esto es una clave, hermanos, para el liderazgo y para las relaciones personales. Amén, hermanos. Tenemos que ser íntegros para generar un respeto ante los demás. También nos trae, el beneficio que nos trae es una paz interior. Cuando vivimos en integridad, evitamos la culpa y el peso de la doble vida, hermanos. Isaías 26:3 nos recuerda: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. El confiar en Dios nos trae paz, nos trae tranquilidad. Podemos decir: hoy me siento tranquilo, Señor, porque he confiado en ti. La integridad produce tranquilidad y una conciencia limpia, hermanos. Qué bonito es vivir así, hermanos. Otro beneficio que nos da es bendición y prosperidad espiritual. Dios promete bendiciones a quienes viven en integridad, hermanos. El Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Qué maravilloso, hermanos. No se trata solo de prosperidad material, hermanos, sino del favor y la dirección divina de Dios en nuestra vida. Amén. Otro beneficio es la fortaleza en la adversidad. Los íntegros pueden resistir las pruebas con confianza en Dios. Amén. En Job 2:3, Dios destaca la integridad de Job, incluso en medio de su sufrimiento, porque dice: todavía retiene su integridad, aun cuando me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Esto demuestra, hermanos, que la integridad nos ayuda a mantenernos firmes en momentos de crisis. Amén. Y otro beneficio es el ejemplo para las generaciones futuras. Esto no se queda aquí, esto tiene que ir trascendiendo, tiene que ir avanzando. No se queda nada más en nosotros, sino en los que vienen atrás de nosotros, hermanos. Amén. La integridad es un legado para nuestros hijos, para los nietos, para nuestros bisnietos, para todas las generaciones futuras. Porque Proverbios 27 dice: el justo camina en su integridad. Esto me llena. Y sus hijos son benditos después de él. Amén, hermano. Tenemos esa responsabilidad. Modelar una vida íntegra impacta positivamente a quienes vienen atrás de nosotros, a quienes vienen atrás, a quienes venimos en nuestra generación, los que vienen en la parte de atrás, hermanos. Amén, hermanos. Nos genera confianza, porque la integridad nos permite establecer relaciones de confianza con los demás. Nos genera respeto, hermanos, porque la integridad nos gana el respeto de los demás y de nosotros mismos. Primera de Pedro 2:12 dice:
teniendo buena conducta entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Tenemos mucha responsabilidad, hermanos, mucha responsabilidad. Amén. Dice Proverbios 28:18, el que en integridad camina será salvo, mas el que pervierte sus caminos caerá en uno de ellos. Qué impresionante, hermanos. Pero aún así tenemos beneficios, pero también tenemos algunos desafíos a la integridad. También algunos desafíos, porque la integridad bíblica enfrenta numerosos desafíos en la vida cristiana, hermanos, y especialmente en un mundo donde los valores pueden estar en conflicto con los principios bíblicos, donde hay un choque entre los principios bíblicos y los valores mundanos, hermanos. Amén. Y aquí hay algunos de los retos más comunes, hermano, que es presión social y cultura relativista. En el mundo actual promueve una moral flexible donde la verdad se percibe como subjetiva, porque dice en Romanos 12:2, y ahí se nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, los creyentes debemos resistir la influencia de una sociedad que justifica la falta de integridad. En el mundo ya no hay integridad, hermanos, ya no hay valores, ya el mundo hace lo que quiere, las cosas de Dios las tiene por un lado, y nosotros tenemos que resistir a eso, hermanos. Otra batalla que hay es las tentaciones y pruebas personales, porque la integridad se pone a prueba cuando enfrentamos oportunidades para actuar de manera contraria a los principios de Dios. Y el ejemplo claro es José, hermanos, quien resistió la tentación de la esposa de Potifar. Esto lo puede ver en Génesis 3:9. Vivir con integridad requiere dominio propio, hermanos, y fidelidad a Dios, incluso cuando nadie más nos esté mirando, cuando nadie más nos esté viendo. A lo mejor el mundo no nos ve, el pastor no nos ve, la pastora, los hermanos, mi esposa, mis hijos, pero Dios sí nos ve en todo tiempo. Y así nos escondamos abajo de una piedra para hacer algo mal, Él nos ve. Seamos íntegros, hermanos, seamos íntegros. Claro que tenemos luchas, sí, claro que tenemos debilidades, sí, claro que vamos a batallar, sí, pero tenemos que ser íntegros delante de Dios, hermanos. Tenemos que luchar, tenemos que batallar y hacerle frente a las cosas del mundo, pero siempre confiando en la ayuda y en el respaldo de Dios. Amén, hermanos. También hay un miedo a la persecución o rechazo, hermanos. Ser íntegro puede llevar al rechazo o la oposición. Daniel fue lanzado al foso de los leones, hermanos, por mantener su fidelidad a Dios. Porque cuando dijeron que no oraran, él no le importó. Él oró sus 3 veces al día, hermanos. Y por esa simple razón fue lanzado al foso de los leones. Pero ¿qué vemos después? La fidelidad de Dios hacia Daniel. Ningún león se lo comió, yo creo que ni se lo saborearon, hermanos. Dios fue fiel en lo que Él fue fiel. Amén, hermanos, fue íntegro. Él decía: yo tengo mis tiempos de oración y nada de eso me lo va a cambiar, ni aún el rey que estaba en esos tiempos. Y fue respaldado por Dios. Entonces, un hombre íntegro, hermanos, es respaldado por Dios. Y la integridad muchas veces implica tomar decisiones difíciles, aunque traigan consecuencias adversas. Pero recuerde, Dios está con usted, hermanos. Dios está con nosotros. Y algo también con lo que podemos batallar es con la hipocresía y la doble vida, hermanos. Algunos cristianos luchan con el desafío de aparentar integridad mientras ocultan áreas de su vida que no reflejan el carácter de Dios. Eso es fuerte, hermanos. Mateo 23:27 dice que Jesús advirtió contra el confrontar a los fariseos, porque les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda la inmundicia. Qué exhortación tan fuerte les hizo Dios a estos hombres. Aparentaban ser, híjole, que venían de Abraham y que no sé, pero al final no tenían nada en el corazón. Y ahí podemos ver que lo que Dios busca es el corazón de nosotros. Cómo somos, cómo nos portamos, cómo hablamos, cómo tratamos hasta a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestro vecino. Dios ve el corazón, hermano, porque la integridad genuina requiere autenticidad, no solo apariencia externa. Yo no puedo decir soy un hijo de Dios cuando odio a mi hermano. La Biblia dice que perdonémonos unos a otros como Él nos ha perdonado. Yo no puedo decir que vengo a alabar a Dios cuando estoy todo serio, todo seco. No. Yo no puedo decir que soy un seguidor de Cristo cuando no ayudo al prójimo, cuando no me acerco. Hermano, ¿qué tienes? ¿Te veo mal? ¿Te pasa algo? No, hermanos, hay que beber una integridad genuina. Hay que ser auténticos hijos de Dios, auténticos cristianos, auténticos seguidores de Cristo. Amén, hermanos. No solo aparentemos por fuera, ay, aleluya, gloria a Dios. No, por dentro, celo para que lo externes por fuera, hermanos. Seamos auténticos en la presencia de Dios. Amén. También, hermanos, otra con lo que podemos batallar es con la corrupción en el liderazgo. Los líderes cristianos enfrentan el desafío de mantenerse íntegros cuando están en posiciones de autoridad. Eso es importante, hermanos. La Biblia nos recuerda en Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. El estar aquí parados, hermanos, si es un reto, porque pueden decir, ay, hermano Jero, usted habla y habla bien bonito, pero es tremendo, pero tiene un carácter, híjole, pero le cae mal a este porque habla así, se porta así, porque es grosero. Híjole, es una responsabilidad, hermanos, el estar aquí. Es una responsabilidad el hacer algo para la obra de Dios. Amén, hermanos. Y es esencial que los líderes de cualquier área practiquen la integridad para inspirar confianza y fidelidad a los congregantes. Amén, hermanos. Tenemos que inspirar esa confianza. Yo estaba en una iglesia donde se predicaba bonito, estaba todo bonito, pero de repente yo veía que hermanos, en vez de ir a acercarse al pastor, iban a buscar a otro hermano. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible? Pues si él es que quiero que me dé un consejo el hermano. Pues el hermano estaba viviendo en integridad. El hermano inspiraba más confianza a la congregación que el mismo pastor. Imagínese la responsabilidad que hay de todo líder, de todo servidor, no nada más de todo líder. ¿Por qué? Porque la gente ve que cuando hay un líder es porque sabe, porque tiene conocimiento, porque está puesto ahí por algo, no nada más porque cayó bien. Y entonces la gente puede y se puede acercar hasta el que lava los platos, porque está haciendo un servicio. Hermano, ¿usted qué me aconseja? Y si no estamos preparados, si no somos íntegros delante de Dios, ¿cómo le podemos dar una respuesta al hermano que necesita la ayuda? Seamos íntegros, hermanos, seamos íntegros. Otra batalla es la crisis y dificultades económicas. Las pruebas financieras pueden llevarnos a comprometer nuestros principios y hacer cosas que no. Proverbios 11:1 nos lo advierte. Dice, balanzas falsas son abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Híjole, hermanos, las dificultades económicas pueden poner a prueba la honestidad, pero Dios llama a confiar en su provisión. Amén, hermanos. Yo recuerdo cuando no tenía trabajo ni nada, llegó un amigo a ofrecerme un trabajo ilegal por la preparación que yo tenía por el otro trabajo. Y yo estaba recién convertido, estaba bebecito todavía en el Señor, apasionado todavía. Y entonces me ofrece un trabajo ilegal. Y yo lo que le dije, sabes que no, mi hermano, ya no puedo hacer eso porque hoy le sirvo a Dios y Dios está conmigo. Y en ese tiempo, hermanos, no teníamos para comer y el hermano me ofrecía un sueldo bueno, un sueldo bien. Y dije, no, primero está Dios.
Primero está el amor de Dios hacia mi vida, porque lo que Él trae a mi vida es limpio, es sano y es de bendición, hermanos. Le dije al hermano, ¿sabes qué? No, amigo, yo no quiero nada, yo estoy con Dios. Se enojó tanto y se fue y ya me maldijo y todo. Y yo dije, Señor, bendice a este amigo. Y una vez me vio parado en la puerta de esa iglesia y me dijo, híjole, ¿qué valor tienes para estar en la iglesia? Le dije, no es valor, es que cuando Dios te habla tienes que obedecer. Y ya después le empecé a compartir y pues, el muchacho ya no sé si siguió al Señor, pero fui íntegro, hermanos. Aunque me faltaba la economía, primero está el Señor y siempre primero va a estar Dios. Amén, hermanos. Entonces en las dificultades económicas nos ponen a prueba nuestra honestidad, pero Dios nos llama a confiar en su provisión, porque Él es un Dios que provee. Amén, hermanos. Y también una falta de un fundamento bíblico sólido. Sin una relación profunda con la palabra de Dios, es fácil caer en compromisos morales. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén, hermanos. El estudio constante de las Escrituras fortalece nuestra integridad. O sea que no es nada más así porque tienes que venir al estudio bíblico, no, hermano. Eso genera en ti y fortalece tu integridad. El aprender más, el conocer más, el saber más de Él nos da más fortaleza en nuestra integridad. Amén, hermanos. Por eso no se pierda ninguna clase, ningún estudio que se dé en nuestra iglesia, porque es Dios quien nos pone eso para seguir aprendiendo. Amén, hermano. ¿Está de acuerdo? Gloria a Dios. Y ahora podemos ver cómo cultivar la integridad. Cultivar la integridad bíblicamente, hermanos, es un proceso que requiere compromiso, disciplina y una relación profunda con Dios. Eso es lo que necesitamos para vivir en integridad basado en la palabra de Dios. Primero nos dice que tengamos un compromiso, que verdaderamente digamos, híjole, el miércoles que es estudio bíblico voy a comprometer a irme para aprender más de Él. Amén, hermanos. A ser disciplinados, a llegar a tiempo, a estar en el horario que nos dicen, y muchos batallamos con esa disciplina, y yo me cuento con ellos. De verdad, eso tenemos que ser disciplinados. A las 7 estamos aquí, a las 8 estamos aquí. Pero también nos dice que tengamos una relación profunda con Dios. Sí venimos a estudiar, pero en nuestra casa también tenemos Biblia. En nuestra casa también está la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Tenemos que tener esa relación antes de salir, poner a orar al Señor. Señor, dame entendimiento y que controle mi carne y que pueda ir. Y esa es una relación profunda con Dios. En nuestra casa también la podemos tener. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y también les quiero decir unos principios claves que podemos desarrollar en una vida íntegra basada en la palabra de Dios, y esto es conocer y amar la palabra de Dios. La integridad comienza con un fundamento sólido en la Escritura. Amén. Por eso dice el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El conocimiento de la palabra nos hace no caer en pecados. Estudiar la Biblia regularmente nos ayuda a comprender los estándares de Dios y a vivir de acuerdo con ellos. ¿Está de acuerdo, hermanos? También es orar por fortaleza y sabiduría. Pedirle a Dios que nos ayude a permanecer íntegros. Eso es esencial en nuestra vida. Señor, ayúdame a ser íntegro. Santiago 1:5 nos recuerda y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es tan fácil. Dios, dame sabiduría. Pídala a Dios. Amén, hermanos. Dios nos da discernimiento para tomar decisiones justas y correctas. Pidámosle a Dios la sabiduría para todo lo que hagamos. También aplicar la honestidad en todas las áreas de nuestra vida. La integridad requiere que seamos veraces en lo que decimos y hacemos.
Proverbios 12:22 nos advierte: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son contentamiento. ¿Usted ha dicho alguna mentira algún día, hermano? Una mentirita piadosa. Es abominación a Dios. Así sea la más piadosa, la más, híjole, dile al abonero que no estoy. Aguas, es abominación a Dios. Porque no dice mentira chiquita, mentira grande, dice los labios mentirosos. Ese es un compromiso tremendo, hermanos. Cultivar un carácter honesto fortalece nuestras relaciones y nuestro testimonio cristiano de que Cristo está con nosotros. Amén. Ser fieles en lo poco y en lo mucho, hermanos. Dios valora la fidelidad incluso en las pequeñas cosas. Así usted lo vea más mínimo, para Dios es grande. Sea fiel en todo tiempo, en la más mínima fidelidad. Ay, encontré una de a peso. Es una de a peso. No, no es mía, ahí la dejo. En esa, que para nosotros es algo poquito, para Dios es grande. Somos íntegros, somos honestos, somos leales. No es mía esa moneda de 50 centavos que todos patean, pero no es mía, no me la llevo. Soy íntegro delante de Dios. Amén, hermanos. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Amén, hermanos. Cuando no tengamos, seamos fieles, y cuando Dios bendiga, sigamos siendo fieles. La integridad no se trata solo de grandes decisiones, sino también de acciones diarias que reflejan nuestro compromiso con Dios. Amén. Diario mostremos nuestro compromiso con Dios en ser hombres íntegros. Otro punto es resistir las tentaciones con firmeza. El enemigo, hermano, intentará desviar nuestro camino de mil maneras, de mil formas. Amén. Pero Dios nos da las fuerzas para resistir. Dice 1 Corintios 10:13 y nos los asegura, hermanos: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios tiene el control de todo, hermanos. Vivir con integridad requiere decir no a todo aquello que nos aleja de Dios. Decir no a todo aquello que nos aleja de Dios. Es domingo y me habla mi abuelita y vente, te invito a un desayuno. No, después de las 2 lo que quieras. Amén, hermanos. Oye, te invito a hacer un negocio, pero vamos a hacer esto. No, porque Dios es el que me provee. Dios es el que está conmigo. Oye, hermano, si viene alguien a buscarme, dile que no estoy, no, porque mi integridad está primero y Dios me dice que no debo mentir, que no debo de tener labios mentirosos. Primeramente es Dios en nuestra vida, y Dios al principio, al final y todo el tiempo Dios. Por eso dice que aprendamos a pedirle a Dios sabiduría para poder hacer las cosas. ¿Está de acuerdo, hermano? Tenemos que decir no a todo aquello que nos aleja de Dios. También mantener transparencia y confesión de nuestros pecados, porque reconocer nuestras fallas y buscar restauración en Dios nos ayuda a mantener una vida íntegra. Reconozcamos cuando estemos mal y busquemos esa restauración. Señor, estoy pecando en esto, en mi carácter, en mis pensamientos, en mis palabras, pero restáurame, cámbiame. O sea, eso es importante para vivir en integridad, hermanos, para tener una vida íntegra. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Imagínese, hermano, que la Biblia te diga: ay, que tenga misericordia Dios de ti. Es algo grave, entonces. Es algo grave que tenemos que quitar de nosotros. Tenemos que estar delante de Dios y buscar esa restauración en Él. Amén, hermanos. No encubramos nuestros pecados, porque a veces podemos decir: todo me sale mal, ¿por qué me va mal? Bueno, ¿tendrás algún pecado oculto? ¿O habrá algo que nadie sabe más que tú y Dios? Pero te da la salida, hermano, te da la solución. Si los confiesas, Dios te da su misericordia. Y dice: alcanzará misericordia. Ay, Dios mío, perdónanos. De verdad, perdónanos si hemos fallado.
Ya para que Dios diga y alcanzará misericordia, es porque entonces es un castigo muy grave, ¿no? Muy tremendo. Amén, hermanos. Ser abiertos sobre nuestras luchas nos ayuda a crecer espiritualmente. Hace tiempo yo pasé una situación, hace muchos años, difícil, y hice un pecado, y lo que hice fue contárselo, porque yo tengo entendido que la Biblia pues tienes que contárselo a personas, ¿no? Y se lo conté a mi pastor y 2 amigos que tenía en la iglesia. ¿Sabes qué? Cometí este error, hice esto, el otro y así. Ayúdenme a orar por mí, porque yo sentía que me estaba calcinando por dentro por guardar ese pecado. Sentía que me estaba haciendo mucho daño, y tuve que sacarlo, tuve que expresarlo con la gente que para mí era de confianza, con la que veía su integridad, y uno de ellos era nuestro pastor. Yo me acerqué y le dije: hermano, estoy haciendo esto. Y busqué la ayuda, busqué la restauración, oraron por mí, y entonces empecé a ver que Dios estaba conmigo. Amén, hermano. Por eso es bueno hablar de nuestros pecados, es bueno abrirnos con los demás para poder crecer espiritualmente. Otro punto, hermanos, es rodearnos de personas íntegras. El entorno influye mucho en nuestro carácter. ¿Quién está a nuestro alrededor? Influye mucho, hermanos. Corintios 15:33 nos advierte, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es importante buscar comunidad con personas que nos animen a vivir con integridad. Amén, hermanos. Y servir a Dios con un corazón íntegro. La verdadera integridad se refleja en un servicio sincero y comprometido. Un servicio sincero y comprometido. Josué 24:14 nos exhorta: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Un corazón íntegro, hermanos, busca agradar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Amén. Hagamos el servicio sincero a Dios, hermanos. Los que estamos sirviendo, no lo hagamos por quedar bien, por ganarnos un lugar, porque me vea bien la gente, que soy espiritual. No, hazlo de verdad, por amor, porque lo quieres hacer, porque te nace ayudarle a Dios antes que a las personas, porque te gusta servirle a Dios antes que a las personas. Amén, hermanos. Híjole, veo que el hermano tiró basura. Hermano, suba. Señor, es tu casa y te amo a ti, Señor. Yo lo voy a hacer por amor a ti, porque mi servicio es sincero a ti y es comprometido contigo, no con los demás. Y a veces lamentablemente caemos en eso. Es que eso no es mío, eso es del hermano, este es del hermano Marco y no recoge sus aparatos. ¿Por qué le voy a...? Híjole, no, tenemos que ayudarnos. Tenemos que hacerlo con sinceridad y comprometidos en el servicio a Él. Por eso dice: teme a Jehová y servirle con integridad, en verdad. De verdad, servirle a Dios con un corazón íntegro. Tenemos que buscar agradar a Dios en cada aspecto de nuestra vida, hermanos. Ya estoy terminando, hermanos. Amén, hermanos. La integridad es un camino que vale la pena seguir, eso es totalmente seguro. La integridad es un concepto fundamental en la vida cristiana y en cualquier área de la vida. Es un estilo de vida que se caracteriza por la autenticidad, la transparencia y la coherencia en nuestras palabras y acciones. Al cultivar la integridad, podemos establecer relaciones saludables, ganar confianza y respeto y vivir con una conciencia tranquila. La integridad, hermano, no siempre es fácil de mantener, y especialmente en un mundo que a menudo valora más la apariencia sobre la realidad de las cosas. Sin embargo, en estos momentos es cuando debemos recordar que la integridad es un camino que vale la pena seguir. Amén, hermanos. La integridad es un legado que dejamos para las generaciones y futuras. Cuando vivimos en integridad, estamos mostrando a los demás que es posible vivir de acuerdo con principios y valores sólidos. La integridad es un acto de obediencia a Dios, hermanos. Cuando vivimos en integridad, estamos demostrando nuestra fe y nuestra obediencia a Dios. La integridad es un camino que requiere esfuerzo y compromiso. No es algo que se logra de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo
de crecimiento y desarrollo. Amén, hermanos. En resumen, la integridad es un concepto fundamental en la vida cristiana y en cualquier área de nuestra vida. Busquemos, hermanos, busquemos vivir con integridad y ser guiados por la autenticidad y la transparencia en todas nuestras acciones. Póngase de pie, hermanos. Seamos íntegros. El esfuerzo y el compromiso, hermanos, valen la pena, porque la integridad es un legado que vale la pena dejar.